Muy buenas gente, aquí Sydney Audionovelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. Dicho esto, disfruten la novela. Capítulo 301 Cigname Audionovelas, un canal para ti, un canal para todos. Cigname Audionovelas. No olviden suscribirse al otro canal, el link está en la descripción. Para sobrevivir a la crisis económica, Austria tomó la iniciativa de abrir la válvula de descarga. Desde septiembre, las exportaciones extranjeras de Austria se han disparado. Los productos agrícolas son productos de primera necesidad, y la caída de precios no es grave, y la mayoría son promociones al 10% o 50%, el precio de los productos textiles diarios ha bajado un poco bruscamente. En este momento, las ganancias ya no son importantes. Vender bienes invendibles a cambio de flujo de efectivo es el camino real. No te muevas, no lo sepas, muévete y salta. Al ver el aumento en el volumen del comercio de exportación todos los días, Franz temblaba de miedo. Austria es el país industrial más grande del mundo, y también es la cartera de productos básicos más grande del mundo. Después de la guerra ruso-prusiana, no fue solo el gobierno de Berlín el que rompió el contrato, los rusos no fueron una excepción. La guerra ha terminado y, naturalmente, los pedidos que no se hayan entregado no se cumplirán. En cierto sentido, a los rusos también se les atribuyen los locos recortes de precios. El gobierno zarista incumplió el contrato y, naturalmente, no se pudo recuperar el depósito. Sin duda, este dinero se convierte en ingresos para el negocio, reduciendo el costo de los bienes. Nunca hay escasez de personas inteligentes en este mundo. Las exportaciones de recortes de precios de las empresas estatales, independientemente del costo, atrajeron inmediatamente la atención de aquellos que querían, y se dieron cuenta de que la crisis económica se avecinaba en un instante. En tiempos de crisis, el efectivo es el rey. Mirando sus montones de inventario, todos sabían que estaban en un gran problema. No hace falta decir que tienes que hacer lo mismo. El mercado no es transparente en estos días y las ganancias corporativas son relativamente altas. Ahora, los descuentos y promociones aún pueden preservar el capital. Si la respuesta es lenta, una vez que estalle la crisis económica, no habrá compradores en ese momento. ¿Alguien tiene ritmo? De todos modos, desde septiembre, la mayoría de las poderosas empresas de Austria se han sumado a las filas de los mercados extranjeros en desarrollo. No hay problema, es decir, para desarrollar mercados en el extranjero, el dumping es absolutamente inexistente. Descuentos y promociones, es decir, las empresas dan beneficios a los consumidores. El objetivo principal es ampliar la cuota de mercado y apoderarse de la cuota de mercado, que son comportamientos comerciales normales. Las grandes empresas siempre tienen que buscar un poco, y no puede ser fácil enriquecerse. La internacionalización es una parte esencial. Esto es lo que dijeron los medios austríacos, nadie sabe cuántas personas lo creen, de todos modos, los capitalistas lo creen. En particular, las empresas cotizadas son las más activas. Los capitalistas han saltado de la plataforma, defendiendo los beneficios de la internacionalización, y argumentando que los accionistas, gracias al establecimiento del sistema de libre comercio, se han creado condiciones favorables para el dumping de las mercancías austriacas. Fue el continente europeo el que fue golpeado. Los hechos han demostrado que la gente en el fondo de Europa realmente no es rica en estos días. Los productos industriales austríacos con descuento han sido muy populares desde su lanzamiento. La afluencia de una gran cantidad de productos baratos extranjeros afectará naturalmente el mercado local y es inevitable atraer el odio. El conflicto de intereses es el más aterrador, y el queso de los capitalistas locales se mueve, y la venganza es inevitable. Justo cuando todos se preparaban para actuar, la situación cambió. No solo llegaron productos austríacos, sino también productos británicos y franceses, al menos se imprimió inglés o francés en la marca registrada. Copyright es una característica de los tiempos. Todo el mundo se piratea entre sí. Más de la mitad de los productos industriales y comerciales en el mercado son imitaciones altas. La protección de patentes solo es válida en el país de registro. Muchos países no tienen leyes de patentes y la piratería está bien.
No hay duda de que la exportación de productos de Gran Bretaña y Francia no ha aumentado, y hay problemas con los productos adicionales en el mercado, pero no hay forma de distinguir la autenticidad de este material. Todos son productos importados. En esta era sin internet y sin vigilancia, los fantasmas saben de dónde vienen. La población local también cooperó con el vertido en Austria y, si querían tomar medidas, arrastraron a Gran Bretaña y Francia al agua. Aunque se dice que Qianlong no suprime a la serpiente local, no es raro matar accidentalmente a la serpiente local. A menos que todos revisen las reglas del juego de inmediato y entren en la era de las patentes por adelantado, dentro de las reglas del juego, el gobierno tomará medidas enérgicas contra los productos de imitación. Esto es imposible, ¿cómo puedes perder el tiempo con el culo sucio? Según los datos publicados por el Austrian Information Daily, más del 80% de los capitalistas en Europa comenzaron sus negocios con imitadores, y más del 95% de las empresas tienen infracción de patente. Esto es un corolario, la revolución industrial británica fue mucho antes que la Europa continental, y la mayor parte de la tecnología de la primera revolución industrial nació en Gran Bretaña. Todo el mundo ha terminado su viaje. Como un recién llegado, es imposible desarrollar la industria sin plagio. La segunda revolución industrial se transfirió a Austria, y el país casero original entró en la era de las patentes en un instante. No hace falta decirlo, todos deberían seguir copiando. No plagio, abrir un nuevo camino, sin mencionar el enorme costo, la clave es que puede no tener éxito. La protección de patentes es en realidad un medio para esquilar lana. Después del establecimiento del sistema de libre comercio, los bienes de todos pueden circular libremente. El Reino Unido y Austria, que tienen una gran cantidad de tecnologías patentadas, naturalmente deben mantener en alto el estandarte de la protección de patentes. Nuestros propios productos salen sin trabas, mientras que los productos de otras personas están directamente bloqueados en el país porque implican una infracción de patente. La esencia de este mundo es que quien establece las reglas del juego puede obtener una ventaja en la competencia. El sistema de libre comercio que parece ser muy justo en la superficie es en realidad una herramienta para que Gran Bretaña y Austria saqueen la riqueza del mundo exterior. Este es un secreto a voces. Además de poder engañar a la gente común, las clases altas son conscientes de la naturaleza del libre comercio. Saber es saber, todos siguen siendo impotentes para cambiar. Tal vez todos los países puedan unirse y derrocar el sistema de libre comercio, pero nadie está dispuesto a ser el líder. No es que no quiera, es principalmente que no me atrevo. Es imposible que Jingao sea un enemigo de todos los países, pero aún se puede hacer fácilmente matando al líder que mata al mono y advierte al pollo. En teoría, el candidato más prometedor para este papel es Francia. Desafortunadamente, el gobierno de París no pudo bloquear las balas de cañón cubiertas de azúcar y cayó temprano. La estructura política en la que los tres grandes países dominan el mundo es el precio ofrecido por Gran Bretaña y Austria, y la negativa es la alianza antifrancesa a servir. El segundo es el Imperio ruso, por razones geopolíticas, mientras el gobierno zarista no muera, nadie puede hacer nada al respecto. Es una pena que el atractivo de los rusos sea demasiado bajo y que el nombre del país grande esté vacío, pero la influencia real se limita a Eurasia. Determinada por esta fuerza, la armada rusa se ha quedado atrás durante una era, y solo el ejército ha apuntalado su estatus como una gran potencia. A excepción de sus vecinos, no tienen influencia en otros países. Afectada por el gran dumping, la competencia en el mercado se ha vuelto más brutal. Los capitalistas inteligentes han reaccionado y se han sumado a las filas de las promociones de descuento una tras otra. Los capitalistas que se resisten a cortar su carne y eligen morir están cayendo al abismo. El primero que no pudo aguantar fue el reino de Prusia. Afectada por la guerra, Prusia perdió gran parte de su territorio, y su industria y comercio doméstico sufrieron fuertes pérdidas. Ya era difícil, y antes de que tuviera tiempo de tomar un respiro, y afectadas por el dumping austríaco, las pequeñas y medianas empresas no aguantaron. Desde noviembre, los despidos, la quiebra y el cobro de deudas se han convertido en los temas más candentes en el reino de Prusia. Un gran número de manifestantes se han reunido frente al Palacio de Berlín. No hay duda de que esto es un violín con los capitalistas, que sostienen en alto la bandera de cobro de deudas y exigen el pago del gobierno de Berlín. Este es un legado de la guerra. Se imprimieron demasiadas monedas durante la guerra.
Si se gana la guerra, esto naturalmente no es un problema. Es una pena que el reino de Prusia perdiera y volviera una gran cantidad de marcos, junto con las ventas en corto de los capitalistas. La devaluación del marco se depreció rápidamente después de la guerra. Antes de la guerra, 1 marco podía comprar 2 kilogramos de pan de alta calidad, y ahora 1 kilogramo de pan integral de la peor calidad cuesta marcos 7. Esto es solo el comienzo, y el poder adquisitivo de los marcos sigue disminuyendo. Después de determinar que no se podía mantener el valor del marco, el gobierno de Berlín tomó una decisión frustrada en un intento de pagar su deuda interna imprimiendo dinero. Naturalmente, los capitalistas no estuvieron de acuerdo y pidieron al gobierno que compensara las pérdidas causadas por la inflación. Ahora todos no están cuantificando marcas, sino pidiendo que se convierta en oro. Algunos incluso se negaron a aceptar a mark directamente y exigieron que el gobierno de Berlín pagara libras esterlinas, a Egis u oro. Esta solicitud fue naturalmente rechazada por el gobierno de Berlín. El propio gobierno de Berlín es muy pobre, no se ha declarado en quiebra financiera ni ha dejado de pagar sus deudas. Los manifestantes afuera ahora son instigados por capitalistas que no están dispuestos a perder sus intereses. Las protestas se han colado en el Palacio de Berlín con el viento, y Federico III preguntó con una cara sombría. Me enteré, ¿quién está haciendo el ridículo? El primer ministro Leo von Caprivi respondió con una sonrisa irónica. Su Majestad, la situación actual es muy grave, casi la mitad de los grandes capitalistas del país están involucrados, y hay varios grupos de interés. Se dice que también están planeando montar un comité de cobro de deudas para luchar contra el gobierno. Obligar al gobierno a hacer concesiones. Están planeando organizar una reunión a gran escala en un futuro próximo. Una huelga masiva. Al escuchar esta respuesta, Federico III tuvo dolor de cabeza. La ley no culpa al público no significa que la ley no pueda responsabilizar a las personas por sus crímenes. La razón principal es que el impacto es demasiado grande y la investigación afectará la estabilidad del país. Después de dudar un rato, Federico III suspiró. Parece que nuestra persuasión ha fallado. Los capitalistas quieren que el gobierno pague por sus pérdidas, pero ¿quién pagará por el gobierno? Significa que la puerta al compromiso se ha cerrado. El gobierno de Berlín no pudo afrontar la enorme deuda y tuvo que depender de la devaluación de la moneda para sobrevivir a la crisis. La rápida devaluación del marco, además del retroceso masivo de la moneda emitida anteriormente, que causa inflación, y la venta corta del marco por parte de los capitalistas en el mercado financiero, la agresiva impresión de dinero del gobierno de Berlín también es un factor importante. Si no puede resolver el problema, resuelva a las personas que crearon el problema. Esta es la regla general del mundo, y en su corazón, Federico III ya ha hecho planes para volcar la mesa. Los capitalistas pueden ser muy fuertes en el futuro, pero aún no es su turno de convertirse en reyes y hegemónicos. Originalmente, solo iban a atacar a los judíos, pero ahora solo pueden expandirse. Capítulo 302. No fue solo Austria quien se dio cuenta de que la crisis se avecinaba. El gobierno de Viena estaba solo un paso adelante. Después de que Austria abrió la válvula de descarga, los capitalistas británicos rápidamente siguieron. En el comercio exterior de este año, Gran Bretaña y Austria juntos representan las 3/4 partes de la cuota de mercado. La llamada competencia internacional se lleva a cabo principalmente entre los dos países. El mercado es tan grande que si tomas más, tomaré menos y nadie puede ceder. Gran Bretaña y Austria no se enfrentaron directamente entre sí, o fue porque sus respectivas direcciones de desarrollo eran diferentes. Gran Bretaña exporta la mayor cantidad de textiles y Austria exporta la mayor cantidad de productos agrícolas, que actualmente son los dos productos básicos con la mayor participación en el comercio internacional. Representan el 68,3% y el 21,6% del comercio internacional total respectivamente. Cabe mencionar que la proporción de textiles aumenta año tras año, mientras que la proporción de productos agrícolas disminuye año tras año. La disparidad en la proporción ocupada no solo está relacionada con la diferencia entre tijeras industriales y agrícolas, sino también con el modo de transacción. La industria textil de Gran Bretaña importa materias primas y las exporta después del procesamiento. La mayoría de los productos agrícolas de Austria son de producción propia, con relativamente pocas materias primas importadas. En cuanto a la escala de la industria, el campo de los productos agrícolas debe superar a la industria textil.
Esto lo determina la demografía, más del 80% de la población mundial es agrícola. Pero cuando se trata de ganar dinero, la agricultura ciertamente no es tan buena como los textiles, incluso cuando se realiza el procesamiento. En el campo de los textiles, el mayor competidor de los británicos eran los franceses, que habían trabajado antes en el plan de plantación de algodón de Egipto y finalmente hicieron un vestido de novia para los franceses. Después de resolver el problema de las materias primas, la industria textil del algodón francés ha podido desarrollarse rápidamente y se ha convertido en una industria pilar en China. En el Plan de Desarrollo Africano del Gobierno de París, la expansión de las plantaciones de algodón ocupa el primer lugar. Si el plan francés tiene éxito, el dominio británico de la industria textil del algodón se verá gravemente afectado, que es una de las principales razones por las que la relación entre Gran Bretaña y Francia se ha enfriado. El mayor competidor de Austria en el sector agrícola es el Imperio ruso. Debido a la guerra, la naciente industria nacional de Rusia se vio muy afectada. Limitada por la tecnología y el capital, no puede completar el procesamiento de todos los productos agrícolas a corto plazo y tiene que servir temporalmente como origen de las materias primas en Austria. Temporal no significa permanente, y el Imperio ruso es también uno de los mayores competidores potenciales de Austria en el campo de los productos agrícolas. La competencia entre Gran Bretaña y Austria todavía se concentra en el campo de la fabricación industrial. Los británicos son los hegemónicos de las industrias tradicionales, y Austria es el líder de las industrias emergentes. A los ojos de las generaciones posteriores, estas son las industrias más importantes. Sin embargo, a corto plazo, el mercado para estas industrias es todavía muy pequeño. Esto está determinado por la particularidad de la industria. La infraestructura no está en su lugar, y la adopción ciega de nuevos equipos puede conducir a un costo estrepitoso. No es tan rentable como usar una máquina de vapor obsoleta. Frankfurt, el tradicional centro financiero de la región alemana, ha cobrado un nuevo esplendor tras unirse al nuevo imperio Shinra. Hoy, se ha convertido en uno de los 4 principales centros financieros del mundo, superando a Viena y solo superado por París, Francia y Londres, Inglaterra. Por supuesto, la declaración de los 4 grandes centros financieros no es ampliamente reconocida, porque el número 1 de Londres es casi igual a París más Frankfurt más Viena combinados. Esto todavía se basa en la premisa de que Austria se ha apoderado de muchas áreas productoras de oro, de lo contrario, las ventajas de Londres serán más obvias. La herencia de la hegemonía mundial no se puede borrar en poco tiempo. Durante mucho tiempo en el futuro, Londres será el centro financiero mundial. Los británicos dedican sus esfuerzos a levantar una ciudad, que es diferente al modelo de desarrollo austríaco. En el caso de recursos insuficientes, Frankfurt pudo superar a Viena por una razón especial. El primero es la influencia. Frankfurt es bien conocido en la región alemana, hay muchos bancos ubicados aquí y la solidez financiera es sólida. La segunda es la ubicación geográfica, justo en el corazón de la región alemana, en la zona fronteriza germano-austríaca, y muy cerca de Prusia, lo que es propicio para reunir las capitales de estos países. Finalmente, y el factor más crítico, la política nacional de Austria es no involucrarse en superciudades, y Viena, la capital, no saltó para apoderarse de los recursos. Con tantas ventajas, Frankfurt, que originalmente fue el centro financiero de China y Europa, se está disparando naturalmente. Hay ventajas y desventajas. Al reunir capital de China y Europa, también se ve inevitablemente afectado por el impacto económico de varios países. Después de la derrota del Reino de Prusia, el mercado de valores de Frankfurt fue el primero en verse afectado. Afortunadamente, el gobierno de Viena se negó a prestar al gobierno de Berlín, y los financieros de Frankfurt no saltaron a este pozo gigante. Las afectadas principalmente son algunas empresas prusianas que cotizan en bolsa, especialmente las de las áreas ocupadas por Rusia, que están casi muertas. Según las estadísticas, en los últimos 6 meses, más de 30 personas han saltado del edificio en Frankfurt debido a la influencia de la guerra ruso-prusiana. Esta es la norma. En todos los centros financieros no faltarán personas desafortunadas. Incluso cuando el mercado está en su mejor momento, algunas personas saltarán del edificio. Temprano en la mañana, el viento otoñal barrió las hojas caídas en el suelo y golpeó a Flores en la cara, una ominosa premonición surgió espontáneamente.
Un veterano especulador bursátil, Flores ya posee su propia firma de valores en Frankfurt, que, aunque es muy pequeña, ha escapado a la tragedia de quedar completamente reducida a un puerro. Al igual que los casinos, las probabilidades de ganar en el banquero son siempre más altas que las de los jugadores. Después de establecer una compañía de valores, Flores también trabajó con otros para promocionar algunas acciones, sintió el estilo de un comerciante e hizo una fortuna. Si nada más, después de algunas veces más, Flores puede ir un paso más allá e incluso tener la oportunidad de convertirse en uno de los maestros aquí. Sin embargo, cuando la gente tiene mala suerte, bajo el liderazgo de un gigante financiero, Flores se sumó a las especulaciones de la guerra ruso-prusiana. Desafortunadamente, esta vez presionaron el tesoro equivocado, y la derrota de la Federación Popo también les trajo grandes pérdidas y también encerró una gran cantidad de capital. Es normal tener pérdidas y ganancias en el mercado financiero, y la calidad mental de Flores es lo suficientemente buena para soportar tales fluctuaciones. Es solo una trampa. Mientras la empresa no esté en bancarrota, las secuelas de la guerra entre Prusia y Rusia han pasado y algunas buenas noticias pueden publicarse con éxito. Cosas similares suceden con frecuencia en el mercado de valores. Si el capital invertido es demasiado grande y no hay buenas noticias, se puede crear artificialmente. Como especulador calificado, Flores siempre ha insistido en diversificar sus inversiones y, mientras no se recupere del desplome bursátil, puede soportar uno o dos fracasos. Tapándolo con la mano, Flores aceleró el paso. Creía mucho en su corazonada, y esta intuición lo ayudó a sobrevivir a las dos caídas del mercado de valores. Cuando llegó Flores, la bolsa de Frankfurt ya estaba llena de gente. Sin perder tiempo en el lobby, Flores ingresó a la oficina donde se encuentra su empresa. Se dice que es una oficina, de hecho, esta es solo una pequeña casa de menos de 50 metros cuadrados, y es compartida por 3 compañías de valores. No hay manera. No hay comercio electrónico en estos días, y el comercio de acciones es todo manual. La información de primera mano se ha vuelto extraordinariamente importante. El precio de la casa dentro del intercambio es realmente caro. Para una casa tan pequeña de menos de 50 metros cuadrados, el alquiler mensual es de hasta 2.000 AEGs, que no está a la venta. En otro lugar, el dinero alcanza para comprar una casa grande. Si no es para atraer clientes y necesita mostrar fuerza, Flores no sería tan extravagante. Capítulo 303. Berlín, esta metrópolis internacional, de repente se ha quedado desierta. Son casi más de las 11 en punto, y las filas de tiendas todavía están cerradas y bloqueadas. Un término familiar y desconocido entró en la mente de Hans: huelga. Aparentemente pensando en algo, Hans corrió de inmediato a la compañía de telégrafos. Mirando el desfile de protesta que se aproximaba, Hans se detuvo involuntariamente, se dio la vuelta y se fue después de ver algunas figuras familiares. No había otra manera, los empleados de la empresa de telégrafos salieron a las calles a protestar, en ese momento era imposible enviar la noticia. En la bolsa de valores de Frankfurt, Flores está mirando el análisis constantemente actualizado de los datos comerciales. Este es también uno de los beneficios que conlleva alquilar una casa. No es necesario que vaya al vestíbulo para ver los datos, simplemente envía a alguien al backstage para hacer una lista. En los últimos tiempos, el mercado de valores se ha estabilizado en general, y todas las acciones, excepto las pocas que se han estancado, han estado creciendo lentamente. En ese momento, un hombre de mediana edad entró con una sonrisa. La persona que vino era Phelan, el dueño de otra compañía de valores en la oficina. Las 3 empresas que son pares pueden meterse en una sola oficina, y la relación es evidente. En este mercado de valores donde los peces grandes comen peces pequeños y los peces pequeños comen camarones, tener un grupo también es la forma de supervivencia de las pequeñas empresas de valores. Flores preguntó con preocupación: Phelan, ¿estás de buen humor? ¿Qué buenas noticias trajiste? Compartir información también es parte de la cooperación. Para las casas de bolsa, es necesario estar atento a los cambios del mercado y recopilar información. Las grandes empresas de valores tienen equipos especiales a cargo, mientras que las pequeñas empresas de valores como Flores tienen recursos financieros limitados y no pueden apoyar a un equipo de este tipo, por lo que solo pueden recopilar inteligencia de forma conjunta. La información de primera mano también es un factor clave para que las casas de bolsa superen a los inversores minoristas.
No sé nada, por lo que Tianan, que simplemente se sumerge en él, básicamente se quedará sin nada en el pozo. Phelan sonrió y dijo. Hay noticias de Berlín de que el gobierno prusiano ha decidido comprometerse, y podemos deshacernos de las existencias que están bloqueadas de inmediato. Flores frunció el ceño, sin parecer conmovido por esta buena noticia. ¿Cómo es esto posible? Con las finanzas del gobierno prusiano, simplemente es incapaz de soportar tantas deudas. ¿Qué están tomando? Flores tragó saliva involuntariamente. No creía que Phelan hubiera mentido al respecto, y era cuestión de telegramas para verificar. Phelan se dijo a sí mismo. No se preocupe, el gobierno prusiano no tiene dinero, eso no significa que no pueda obtenerlo. Se dice que una docena de bancos importantes como Deutsche Bank, Bank of Austria y Bank de Inglaterra están formando un grupo bancario y están negociando con el gobierno de Prusia. Se ha llegado a un acuerdo preliminar, y las partes unirán fuerzas para formar un nuevo banco para emitir 200 millones de bonos a Egis para el gobierno de Berlín, y a cambio representarán el negocio prusiano de emisión de dinero. Aquí, Phelan mostró ojos envidiosos. Emitir moneda es definitivamente un negocio de ensueño para las personas en el mundo financiero. Todo el mundo sabe que cuanto más cerca esté del dinero, más fácil será ganar dinero. Siempre que el banco pueda obtener el derecho a emitir billetes, no hay necesidad de preocuparse por los problemas de capital. Flores también sabía del grupo bancario. Simplemente no es por la negociación con Prusia, la razón principal por la que notó fue acortar la marca. Es la norma en el mundo financiero simplemente acosar a otros y luego comenzar a cooperar nuevamente. Después de reflexionar por un momento, Flores dijo. ¿Qué vas a hacer? ¿No quieres buscar bits? Antes de que Phelan pudiera responder, un miembro del personal se apresuró a entrar. Señor Flores, buenas noticias para nosotros. Que estaban atascados, empezaron a subir. El rostro de Faerun cambió mucho. Ups, la noticia se filtró. Tenemos que ser rápidos, no podremos beber la sopa por la noche. Muchas personas tomaron la misma decisión, y la bolsa de valores se llenó de gente. Lo que no sabían era que las 4 principales firmas de valores en el techo de la cadena alimenticia estaban comenzando a retirarse. Un anciano sentado en el sofá, fumando un cigarro, preguntó. ¿Cuánto tiempo se pueden bloquear las noticias? El hombre de mediana edad en Shinji respondió. Señor Will, puede durar 2 días como máximo, y puede ser desmantelado hoy. Aunque la compañía de telégrafos se utilizó para publicar noticias falsas, la interrupción repentina de los telegramas entre los dos lugares seguirá atrayendo la atención de las personas interesadas. Esto es inevitable, Berlín y Frankfurt son grandes ciudades, y los intercambios comerciales entre las dos partes son muy frecuentes, con cientos de cartas todos los días. No es de extrañar que el intercambio de telégrafos se detuviera repentinamente y no se notara. Está bien revisar la línea y engañar a la gente común. Desde el telégrafo entre los dos lugares, nunca ha habido una interrupción de la señal de más de 8 horas. Pero el contacto ininterrumpido de telegramas es aún más problemático, es decir, estará expuesto en minutos. Will asintió. Esto ya es muy bueno, es sorprendente poder ganar tanto tiempo. No nos queda mucho tiempo, ahora todos pueden arreglarlo, cerrar la posición en el menor tiempo posible y hacer todo lo posible para posible recuperación de pérdidas. No había manera, el gobierno de Berlín de repente volcó la mesa y los tomó desprevenidos. A diferencia de los que juegan con acciones a continuación, esta vez están acortando a Mark. Si no se escapan rápidamente, la pérdida será enorme. En comparación con la melancolía de Will y otros, la atmósfera del vecino de al lado Bedford Securities Co. Ltd. es mucho más armoniosa. Todo el mundo está acortando la marca, pero la gente es diferente. Bedford Securities no es tan codicioso, y renunciaron después de hacer una fortuna. Tales dijo con pesar. El viejo zorro de Will finalmente está cargado, pero si detiene la pérdida a tiempo ahora, no debería dañar su vitalidad. Al mundo exterior le parece que se trata de una alianza. De hecho, son sus aliados los que más quieren que la otra parte termine. Phil Rose dijo con una sonrisa. Ese no es necesariamente el caso. Cuando estás al margen, pierdes dinero. La situación es diferente ahora. Hay varias señales de que se avecina una crisis económica. No hay suficiente efectivo disponible. En este momento, ¿quién sabe qué pasará más adelante? ¿Qué está pasando? El CEO de Bedoff, Skvizka, interrumpió a los dos hombres de la mano derecha.
Está bien. 2. Will no tendrá mala suerte, eso es una cuestión del futuro, y no es el momento. Para bajar, se rumorea que afectará la situación. Bien. Señor Skrizka, teléfono de Viena. Aquí. Después de decir eso, Skrizka se acercó rápidamente. Después de un tiempo, Skrizka salió con una cara inexpresiva. Ustedes dos, su trabajo está aquí. De ahora en adelante, vendan todas las acciones y bonos en nuestras manos tanto como sea posible. Efectivo, ahora necesitamos mucho efectivo. Phil Ross se preguntó. Presidente, la situación económica interna es bueno, incluso si es golpeado por este incidente, no se derrumbará. Recientemente, hemos cobrado 80 millones de AEGIS, suficiente para hacer frente a cualquier crisis. Algo sucedió que no sabemos, o falta dinero en la sede. Como líder a nivel nacional, Bedorf Securities puede convertirse en una de las 4 principales compañías de valores de Frankfurt y nunca se ha visto afectada por el incumplimiento de las reglas, lo que demuestra cuán poderoso es el backstage. Económicamente, tiene una estrecha cooperación con muchos bancos en Austria, y nunca le ha faltado dinero. Todo esto lo hace la sede central. Phil Ross no cree que la sede central se quede sin dinero. Después de dudar por un momento, Skrizka asintió. Está bien, déjame decirte, de todos modos, lo sabrás más tarde. Esta vez tenemos una gran votación. La sede decidió acortar el franco. Tú eres uno de los comerciantes. No solo nosotros participarán, pero participarán la mitad de las 20 principales empresas de valores del mundo. Esta es una operación conjunta de British Austrian Capital, y es posible que haya oído hablar del grupo bancario internacional que hizo mucho ruido no hace mucho. Más no conozco los detalles, pero en resumen, solo necesitas estar mentalmente preparado. Corta el franco, los dos se atrevieron y quedaron atónitos con la noticia. El franco es diferente del marco, y la placa económica de Francia es mucho más grande. Antes de esto, no había escasez de francos cortos en el mundo, pero todos terminaron en fracaso. Esta vez la organización es tan grande, e incluso usando a Prusia como tapalera, definitivamente no es tan simple como parece. Thales agitó la mano y dijo. Parece un poco difícil acortar el franco. ¿Puedo fingir que no he escuchado nada? Algunas personas están aquí para proteger nuestra seguridad, puedes hablar con ellos. Pero personalmente sugiero que es mejor que mantengas la boca cerrada, si algo sale mal, matará a la gente. Los dos asintieron impotentes, curiosos. El corazón mató al gato. Si no saben nada, todavía tienen la oportunidad de negarse a participar. Ahora que conoce los francos cortos, si quiere dejar de fumar, solo puede acostarse y salir. Si alguien con un poco de sentido común sabe que el grupo bancario internacional está en marcha, este grupo puede considerarse como un consorcio de los círculos financieros británicos y austríacos, con un total de 13 grandes bancos participantes. Al ver que los dos no estaban de buen humor, Skrizka los consoló. No seas tan pesimista, solo está acortando el franco y no te está matando. ¿Qué pasa? Después de ajustar su estado de ánimo, Thales se recuperó rápidamente e hizo con una expresión exagerada, dijo. No, señor presidente. No. Sé cuántas personas importantes están involucradas en un negocio tan grande. Si sale mal, ¿quién puede garantizar que no nos enfadaremos? Capítulo 304. Para obligar al gobierno a hacer concesiones, el 7 de noviembre de 1881, la burguesía prusiana organizó una huelga masiva y un movimiento de huelga de mercado. Este movimiento enfureció por completo a Federico III, y después de repetidas negociaciones en vano, el 10 de noviembre, el gobierno de Berlín declaró la ley marcial en todo el país. La Brigada de Seguridad Pública compuesta por oficiales retirados y soldados asumió el trabajo de la policía, bloqueó las principales vías de circulación y precintó todas las tiendas, almacenes y fábricas de los capitalistas participantes, y el gobierno distribuyó uniformemente los materiales nacionales. Luego, Federico III ordenó la reanudación de la producción en fábrica. Muchos militares retirados se han transformado en gerentes de fábrica. No hay contenido técnico y no sé cómo administrarlo, así que lo copié de acuerdo con el método de administración del ejército. A los trabajadores ordinarios no les importa quién es el jefe mientras alguien les pague. No importa si la gestión es estricta, mientras el dinero esté en su lugar, todo se puede decir y las fábricas, una tras otra, comienzan a reanudar el trabajo. Desde la producción hasta las ventas, todo lo hace el gobierno.
Se parece un poco a una economía planificada, y los capitalistas están realmente aterrorizados. La realidad les dice que no parecen ser tan importantes, y el país sigue funcionando normalmente sin ellos. Aunque todavía hay mucho caos en el medio, esta es solo la etapa inicial y se puede cambiar gradualmente más adelante. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora, y está todo roto, y Federico III, naturalmente, no será cortés. No hay necesidad de enmarcarlos, simplemente revise las cuentas antiguas una por una, y pronto una gran cantidad de personas serán encarceladas. El primer ministro Leo von Caprivi dijo con ansiedad: Su Majestad, no puede seguir así, de lo contrario habrá un gran lío. No tiene opinión sobre el capitalista, de todos modos, no todos son iguales. Pero el plan no puede seguir el ritmo de los cambios. Antes de eso, no todos estaban listos para dejar que el ejército tomara el control del país. Fue solo más tarde que se descubrió que los capitalistas no podían ser tratados por la policía, por lo que se vieron obligados a utilizar oficiales y soldados retirados para organizar la brigada de seguridad. Los capitalistas estaban resueltos, y todos encontraron que el orden interno se había derrumbado. Para restablecer el orden social, el gobierno tuvo que recurrir nuevamente a los militares. Resultó que el Reino de Prusia es un país propiedad del ejército, es decir, el ejército tiene una gran influencia y controla el país en el nivel político superior. Ahora la situación ha cambiado, la influencia de los militares en la parte superior se ha debilitado y la influencia de la capa inferior se ha incrementado considerablemente. Federico III asintió impotente. Mi primer ministro, todos saben que la situación actual en Prusia está mal, pero el problema es cómo resolverlo. Se ha arrestado a personas, se han confiscado casas y se han confiscado fábricas. Ahora tenemos que restaurar las fábricas. En producción, no podemos encontrar suficiente personal de gestión en un corto periodo de tiempo. Además de dejar que los militares retirados administren, ¿tenemos otras opciones? No. ¿Podemos dejar que esos gusanos salgan de nuevo y sigan causando problemas a nosotros? Tengo que admitirlo, la fábrica de gestión militarizada solo puede usarse como una medida de emergencia. No mucho después de que comenzó, estalló una serie de caos. Después de dudar un rato, Leo von Caprivi apretó los dientes y dijo: Organicemos una subasta. No debemos ser capaces de administrar tantas fábricas. Vendimos la mayoría de las fábricas pequeñas y conservamos solo algunas grandes. En una empresa estatal y aprender el modelo de gestión austríaco. La industria prusiana todavía está en un estado de discordia. Más del 80% de las fábricas en el país tienen menos de 100 empleados, y las grandes fábricas con más de 10,000 las personas son solo de un solo dígito. El Reino de Prusia es un país capitalista y militarista. No todos los capitalistas han saltado y luchado contra el gobierno. Esta vez la mesa se ha volcado y, naturalmente, es imposible acabar con los capitalistas. En teoría, mientras se vendan las pequeñas y medianas fábricas confiscadas, se resolverá el problema de gestión. Federico III dijo lentamente: Este es un camino. Obviamente, estaba tentado. No mire el hecho de que el Reino de Prusia ha reanudado la producción, pero esta capacidad de producción es realmente impresionante. La eficiencia de producción generalmente ha disminuido en un 15% y la tasa de productos defectuosos sigue siendo alta. Tales empresas, a menos que jueguen a puerta cerrada, una vez que se unan a la competencia internacional, están condenadas. La calma en el mercado ahora está respaldada por la credibilidad del gobierno. El gobierno de Berlín tomó medidas oportunas para garantizar el suministro material y el empleo, y todos creyeron en la ejecución del gobierno. El ministro de Guerra von Rotuald sugirió: Su Majestad, si tira tantas fábricas juntas, incluso si alguien las compra, me temo que no podrán venderlas a buen precio. En cambio, es mejor distribuirlas directamente. Las fábricas a los oficiales y soldados retirados para compensar sus indemnizaciones. El gobierno no solo puede reducir los gastos, sino que incluso el problema de la colocación laboral puede resolverse de paso. Cierto que el precio no se puede vender, y la mayoría de la gente con poder adquisitivo en el Reino de Prusia siguen en prisión. Los capitalistas restantes, incluso si tenían dinero en sus bolsillos, estaban tan asustados en este momento que no se atrevieron a emerger fácilmente. Afectados por la devaluación de la marca, los estándares originales de indemnización por despido y pensión obviamente están desactualizados.
El dinero de los capitalistas, el gobierno de Berlín se atreve a tirar, el dinero del sacrificio de los soldados, no se atreven a descontar. Aunque el gobierno de Berlín ha elevado repetidamente el estándar, no puede soportar la severa inflación, y el gobierno no puede soportarla si continúa aumentando. Federico III preguntó con recelo. ¿Pueden los soldados aceptarlo? Debes saber que los beneficios de estas pequeñas fábricas son promedio. Si la capacidad operativa no es suficiente, es fácil perder dinero. De los capitalistas, pero es un período de tiempo reciente, según la situación del gobierno de Berlín. El ministro de Guerra, von Rotuald, dijo con incertidumbre. Debería ser aceptable. Podemos fijar el precio de la fábrica más bajo y dejar que ellos decidan si quieren acciones de fábrica o efectivo. En cuanto a cuestiones de gestión, no creo que el proceso de producción sea un problema. Todas son sus propias fábricas, por lo que no habrá caos. El problema son las ventas, pero el gobierno puede ayudar a resolverlo. Tenemos un acuerdo con los británicos de que podemos pagar las deudas en especie y usar los productos de estas fábricas para compensarlos. Federico III cayó en la contemplación, no le importaba el tema del precio, todo fue en vano de todos modos. Si puede usar estas pequeñas fábricas para apaciguar el estado de ánimo de los militares y hacer que los militares estén de acuerdo con el plan de reorganización del gobierno, no le importa regalarlo. Entonces pruébalo, recuerda hacer un buen trabajo de coordinación. Hay docenas de accionistas en una fábrica. Si no lo organizas bien, es fácil tener problemas. La expresión feliz original de von Rotuald desapareció, él puede imaginar cuánto trabajo tendrás que hacer a continuación. No importa cuán bajo sea el precio de fábrica, no es algo que un soldado pueda derribar, a menos que una docena o más de una familia muera en la batalla, o que múltiples accionistas sean inevitables. Cuando los intereses están involucrados, ¿pueden todos ser tan armoniosos? Estos problemas deben ser resueltos por él. Un canal para ti, un canal para todos. Cirname Audionovelas capítulo 305. Todo el mundo europeo quedó atónito ante la desenfrenada operación del gobierno de Berlín. Para la burguesía, fue un golpe aún mayor. Prusia puede jugar así, y otros países naturalmente pueden seguir su ejemplo. Esto es simplemente una espada afilada que cuelga sobre la cabeza de todos. La opinión pública es un estallido de críticas, pero esto no tiene ningún efecto. Como se atreve a volcar la mesa, el gobierno de Berlín no tendrá miedo de ser regañado. El enfoque de Prusia no solo ha causado grandes pérdidas a los capitalistas nacionales, sino que también los inversores extranjeros también están de luto. Desde que se difundió la noticia, el número de personas en Frankfurt que quieren saltar del edificio ha aumentado mucho. Incluido el conocido Flores, por error en la información, accidentalmente tomó la orden y estuvo dudando si subir a la azotea. Afortunadamente, después del final de la guerra ruso-prusiana, las acciones de todas las empresas prusianas cayeron al fondo y se encontraban en un estado de bloqueo. Mientras no haya una carrera tonta para hacer más, la adquisición también es una adquisición de bajo nivel y la pérdida no es demasiado grave. El gobierno de Berlín solo confiscó las acciones de los delincuentes. En teoría, las acciones en poder de inversores extranjeros siguen siendo válidas. Esta es también la razón principal por la que las potencias extranjeras no interfirieron. Aunque los métodos del gobierno de Berlín eran un poco extremos, todavía se ocupaban de asuntos internos. Lo más importante es que se han creado los hechos establecidos, y la interferencia solo hará las cosas más problemáticas y aumentará las pérdidas de todos. Las acciones tienen valor mientras el negocio esté en funcionamiento. No es más que el reemplazo del accionista mayoritario por parte del gobierno de Berlín, lo que vuelve confuso el panorama de inversión. Palacio de Viena. Su Majestad, la situación ha cambiado. Es probable que el enfoque de Prusia desencadene una reacción en cadena. Si los franceses hacen lo mismo, será difícil que nuestro plan tenga éxito, dijo el canciller de Hacienda Karl con preocupación. El cambio repentino también fue un gran golpe para la conspiración de Gran Bretaña y Austria para vender al descubierto el franco. Prusia puede volcar la mesa, también los franceses. Quizás el gobierno de París no se atreva a estudiarlo todo, mientras haya un reglamento financiero, será suficiente para todos. Franz negó con la cabeza. Esto es diferente, el gobierno de Berlín se ve obligado a no hacer nada, y no hay otra salida que intentarlo. ¿Dónde está el tamaño de Francia? Como mucho, podemos suprimir el valor monetario del franco.
Por cierto, para hacer una fortuna, o morirán, el gobierno de París no será tan extremo. Si el gobierno de París realmente implementara el control financiero, nos habría ayudado mucho. Prusia es un ejemplo prefabricado, y el valor del marco se ha derrumbado por completo. Tal vez perderemos dinero en esta especulación, pero el franco se retira del mercado internacional, y esta parte de la acción es suficiente para compensar nuestra pérdida. Para la hegemonía monetaria, Gran Bretaña, Francia y Austria luchó durante muchos años. Aunque Francia está fuera, el franco todavía tiene una participación significativa en el mercado internacional. En la era del patrón oro, cuanto mayor sea la economía, mayor será la demanda de oro. La economía francesa es muy grande, pero la producción de oro es muy limitada, lo que no puede satisfacer la creciente demanda. Las reservas para emitir francos siempre han sido insuficientes y existen riesgos de seguridad en el mercado financiero. En los últimos años, el capital especulativo internacional ha visitado con frecuencia. Es solo que la escala no es muy grande, e incluso si hay una ganancia, no afectará el estado del franco. Los intereses se están moviendo, y después de que los especuladores prueban la dulzura, naturalmente quieren obtener mayores ganancias. Esta vez Yingao Capital unió fuerzas, parece que France está promocionando en secreto, de hecho, esto es solo una introducción. Incluso sin esta introducción, sucederá tarde o temprano. Por supuesto, esta introducción sigue siendo muy importante, sin la participación del gobierno, incluso si los capitalistas actúan, no tendrán una escala tan grande. En esencia, los franceses fueron reprimidos por los británicos y austríacos porque movieron el queso de los dos países. El plan de desarrollo africano del gobierno de París es demasiado para odiarlo. En los últimos años, la industria textil francesa se ha desarrollado rápidamente y se ha apoderado de gran parte del mercado británico. Originalmente, los británicos resultaron heridos y el plan de desarrollo africano puso la siembra de algodón en primer lugar. ¿Cómo puede John Bull soportar esto? Mientras plantan algodón, los franceses también planean promover nuevas tecnologías agrícolas en el norte de África y expandir el área de productos agrícolas en su plan de desarrollo africano, que ha desplazado el queso austríaco. En este contexto, si no es reprimido por Gran Bretaña y Austria, habrá problemas. En cambio, la competencia por la cuota de mercado internacional del franco es secundaria, y está interesada principalmente en el sector financiero. Después de una pausa por un momento, Franz agregó: el plan ha progresado hasta esta etapa, y ya no es posible retirarse si lo desea. Continúe siguiendo el plan, aumente el dumping en Francia y consuma sus reservas de divisas tanto como sea posible. Como sea posible. Lo que debe venir todavía vendrá, debido a la influencia de la política especial del gobierno de Berlín. El 11 de noviembre de 1881, la bolsa de valores de Berlín se desplomó nada más abrir. La reducción a la mitad se considera un buen desempeño. Muchas acciones tienen solo un 20% o un 30% de descuento, y el valor de mercado de algunas acciones es incluso menos del 10% del valor original. Los activos netos de algunas empresas son varias veces superiores al valor de mercado, y el valor de mercado típico se invierte. Esto es normal, los activos no son iguales a efectivo. Durante la caída del mercado de valores, la contracción de los activos es inevitable. Con el fin de recaudar fondos para superar las dificultades, no hay demasiadas ventas llorosas. Con el desarrollo del libre comercio, los lazos económicos entre países son cada vez más estrechos. La caída del mercado de valores estalló en Prusia, y otros países no deberían tratar de mantenerse a salvo. Los primeros afectados, por supuesto, fueron Frankfurt y Londres. El primero persistió durante menos de 3 días y luego colapsó en todos los ámbitos. El segundo solo se mantuvo durante menos de 5 días y luego hizo lo mismo. Se abrió la caja de Pandora, el desplome bursátil pronto se extendió a todo el continente europeo, y las bolsas de valores de varios países estaban de luto. En menos de una semana, el mercado bursátil de Viena cayó un 10% a su nivel más bajo en 5 años. Tanto Gran Bretaña como Austria han sufrido desplomes bursátiles, y Francia no es una excepción. En París, los inversores enojados encendieron directamente la bolsa de valores. Afortunadamente, el personal llegó a tiempo para apagar el fuego. En el Palacio de Versalles, antes de que Napoleón IV se recuperara de la caída de la bolsa, Elsa, la ministra de Asuntos Económicos, se apresuró a entrar. Su Majestad, la situación no es buena.
Cientos de bancos, incluidos BNP Paribas, Banque de France y el Imperial Bank, funcionaron al mismo tiempo, y la situación es muy crítica. Muchas personas tienen certificados de depósito y especifican el intercambio de libras, AEGIS, nuestras reservas de divisas. Está disminuyendo drásticamente. Es seguro que alguien va a vender en corto el franco. La corrida es solo el comienzo, y el enemigo atacará más tarde. Al escuchar esta mala noticia, una palabra apareció instantáneamente. En la mente de Napoleón IV, tormenta financiera, hizo una pausa. Rápidamente preguntó: ¿sabes quién lo está manipulando? La ministra de Economía, Elsa, respondió: hay muchos participantes, y han aparecido casi todos los principales bancos y compañías de valores del mundo. Se puede juzgar aproximadamente que la fuerza principal es el Reino Unido. Capital austríaca. El poder del enemigo es muy fuerte. Según la información que hemos recopilado, se estima que pueden tener entre 3.000 millones y 5.000 millones de francos en sus manos. 3.000 a 5.000 millones de francos parece ser indiferente a un país grande como Francia. ¿Qué es? Son los ingresos fiscales del gobierno francés durante un año. Sin embargo, esto es efectivo, no un activo. En el mercado financiero, una suma de dinero tan enorme puede aprovechar por completo decenas de miles de millones de capital especulativo internacional e impactar en el mercado financiero francés. Napoleón IV se sorprendió y dijo: el enemigo ha recaudado tanto dinero, ¿nuestro sector financiero no sabe nada al respecto? Debido a que AEGIS y la libra esterlina son monedas de liquidación internacional, las reservas de divisas de Gran Bretaña y Austria son relativamente bajo, es simplemente imposible conseguir tantos francos. La circulación total de francos en el mercado internacional es en realidad de miles de millones. Esto significa que los fondos para iniciar una carrera solo pueden provenir de Francia. La ministra de Economía, Elsa, respondió en voz baja: hace un tiempo, varios grandes bancos nacionales emitieron grandes cantidades de préstamos en el extranjero, todos los cuales eran proyectos comerciales ordinarios que no atraían la atención de todos. Esto lo determina el sistema. Es de la gente. Libertad para emitir préstamos, y el gobierno francés no tiene derecho a interferir. Como no se puede gestionar, es natural no prestarle atención. De todos modos, las pérdidas y ganancias son responsabilidad del propio banco, y el gobierno no tiene que pagar por ello. Napoleón IV dudaba en decir algo, sabiendo que esta huida involucraría a un consorcio doméstico, pero no pudo hacer nada. Si las acciones del gobierno de Berlín aterrorizaron no hace mucho a la burguesía, el capital francés sería absolutamente indispensable en el ejército de acortar el franco. Ahora todos son invisibles, y ya es muy cara a cara para el gobierno. No se puede dejar que todos no ganen dinero, ¿verdad? Después de reflexionar un rato, Napoleón IV preguntó: ¿cómo van a enfrentar esta crisis? Ministra de Economía Elsa: a diferencia de antes, esta vez el enemigo es agresivo, y definitivamente no será para sacar una pequeña ventaja. Capítulo 306. Como el centro de hilado de cáñamo más grande de Francia, Lyon, que siempre ha sido conocido como el centro europeo de la seda, ahora se ha convertido en una metrópolis superada solo por París. En este momento, esta perla deslumbrante ya no es deslumbrante. Afectada por el dumping de británicos y austríacos, la comunidad empresarial francesa ha iniciado el desafío más brutal. La mayoría de las empresas han anunciado despidos y recortes de producción, y el ejército de buscadores de empleo en las calles aumenta día a día, con pocos puestos de trabajo nuevos. Con casi todas las contrataciones, hay una conmoción. Incluso si solo se reclutan 3 o 5 personas, docenas de personas se inscribirán. Se puede decir que este es el momento más fácil para las empresas francesas para contratar gente, y pueden elegir empleados excelentes tanto como quieran. Las empresas que pueden reclutar personas contra el mercado son las más poderosas. Una crisis para las empresas ordinarias es una rara oportunidad para estos gigantes. Lyon Moore Textile Group. Ltd. Es la más deslumbrante, con más de 170 fábricas de varios tamaños y un total de más de 130.000 empleados. La cadena industrial abarca el upstream y el downstream de la industria textil, incluyendo hilanderías de algodón, hilanderías de cáñamo, hilanderías de lana, fábricas de seda, fábricas de estampación y tintorería, fábricas de confección, e incluso sus propias plantaciones de materia prima.
Además de la cadena industrial completa, Moore Textile Group también cuenta con la tecnología textil más avanzada, con más de 200 patentes. Tal gigante, incluso si es golpeado, tiene la capacidad antirriesgo más fuerte. Otras empresas han perdido dinero y Moore Textile Group sigue siendo rentable. Aunque esta ganancia ya es insignificante, también es una distinción importante. A los ojos del mundo exterior, este gran grupo con paisajes infinitos no está pasando por un buen momento ahora. Las empresas rentables también tendrán escasez de dinero. Se desata la caída del mercado de valores y el capital extranjero está impactando en el mercado financiero. La corrida en el mercado se está intensificando. En respuesta a la crisis, los bancos nacionales han reducido su oferta monetaria, lo que dificulta enormemente la financiación empresarial. Moore Saldas, presidente del edificio de oficinas de Moore Textile Group, miró los últimos estados financieros y suspiró profundamente. ¿Cuándo bajará el préstamo del banco? Moore Textile Group también cuenta con el apoyo de un consorcio, pero el consorcio local nativo de Lyon arraigó sus raíces en la industria, y no puede estar en una calabaza con los financieros en París. Este consorcio local fue un producto accidental del apoyo de Napoleón III a la industria. Si no hay ningún accidente, con el apoyo del gobierno francés, este consorcio local basado en la industria se convertirá lentamente en un consorcio de clase mundial en los próximos años. La secretaria respondió a Hank. Señor Moore, la situación ha cambiado. Un competidor ha tomado medidas y el Lyon Bank ha sufrido una grave corrida en el banco recientemente. El banco está recaudando fondos para autoasegurarse, y hemos comunicado a través de la relación de consorcio, dijo el banco. Mientras la crisis de ejecución termine, el préstamo se liberará en el menor tiempo posible. Al escuchar esta noticia, la cabeza de Moore Saldas duele aún más. Los bancos nacionales han restringido su oferta monetaria y, a menos que estén estrechamente relacionados, es imposible prestar en absoluto. En el mismo consorcio, Moore Textile Group y Lyon Bank son los pilares del consorcio. Los accionistas detrás de escena son todos accionistas cruzados y ya han formado una comunidad de intereses. Antes de eso, Moore Textile Group podía obtener el máximo descuento cada vez con su préstamo, y nunca ha sido acreditado por el banco. Ahora siendo rechazado, está claro que el banco está realmente en crisis y no puede hacerse cargo de su aliado. Dado que los competidores de Lyon Bank ya han tomado medidas, definitivamente no lo harán sin rumbo, lo que significa que el banco no puede contar con él en poco tiempo. El desplome del mercado de valores sigue rampante, la financiación del mercado de valores es simplemente poco realista y los préstamos bancarios no se reducirán en poco tiempo, lo que obliga a las empresas a emitir bonos como canal de financiación. Después de reflexionar durante un rato, Moore Saldas renunció resueltamente a esta fantasía poco realista. En la situación económica actual, emitir bonos es una humillación autoinfligida. El aviso continúa suspendiendo la construcción de todas las nuevas fábricas y cancelando el plan para la gran plantación en África. Deje que todos los departamentos hagan un inventario cuidadoso. Mientras no sea un proyecto de emergencia, deténgalo primero. Moore Textile Group ha ampliado la alta velocidad. Todas las ganancias de la empresa se basan en la expansión, y también está cargada de enormes deudas. Ahora que la situación económica no es buena y hay problemas con la cadena de capital, para salvar los gastos del grupo, Moore Saldas terminó el plan de expansión del grupo. El secretario Amo recordó. Señor Moore, estos planes serán aprobados por colegas y se han anunciado al público. Si se cancelan ahora, me temo. Moore Saldas agitó la mano. Ahora es un período especial, le explicaré la situación a todos los que tengan sentido. Informaré a los directores que celebraré una reunión de la Junta en 3 días. Por cierto, haga una cita con el alcalde por mí, y ahora necesitamos la ayuda del gobierno. Como un grupo grande, hay más de 100,000 personas que siguen comer alimentos, tiene un impacto muy serio en la economía circundante. Si Moore Textile Group está terminado, la economía de la región de Lyon no escapará al destino del colapso. Antes de que comenzara la operación de autorrescate de Moore Saldas, intervino Kate Anderson, jefe del Departamento de Comercio. Presidente, algo anda mal. Acabamos de recibir noticias de que los compradores rechazaron los pedidos internacionales del grupo. Es posible que hayamos sido atacados, y el Ministerio de Comercio ha enviado personas para comunicarse con ellos. Se estima que hay pocas esperanzas. Está apilado en el barco y no se puede descargar.
El Ministerio de Comercio lo ha notificado, suspendiendo los pedidos enviados al extranjero y esperando una verificación adicional antes de hacer planes. Sin embargo, todavía es un paso demasiado tarde, y 7 barcos más han abandonado el puerto. Esto es Morsa la peor noticia que Eldas ha escuchado, absolutamente ninguna. Ocasionalmente, una orden no cumple y Moore Group también lo ha encontrado. De todos modos, ha recibido un depósito y puede venderlo a otros a un precio bajo. Este tipo de múltiples pedidos repentinos predeterminados al mismo tiempo, la situación es diferente, obviamente, alguien está apuntando específicamente. Eso es todo en tiempos normales. Moore Textile Group tiene un gran negocio, y un pequeño disturbio no es nada. Ahora es diferente, en el momento de la competencia más feroz en el mercado, es bastante difícil encontrar un nuevo comprador. Si uno no es bueno, todos estos productos se tirarán en sus propias manos. Moore Textile Group, que ya carece de flujo de efectivo, tiene una acumulación de una gran cantidad de productos básicos y la empresa está en peligro. Moore Saldas se obligó a calmarse. ¿Cuánto es el valor del pedido incumplido y cuánto perderíamos si todos estos bienes fueran retirados? Kate Anderson respondió con un rostro sombrío. El valor contractual del pedido incumplido. El pedido es tan alto como a 120 millones de francos, si no hay un comprador detrás de estos bienes, perderemos hasta 105 millones de francos en el libro. Sí. Solo se cuenta el costo, nuestra pérdida económica directa también superará los 75 millones de francos. Este es solo el comienzo, más adelante todavía no es seguro si los pedidos de la compañía se pueden cumplir normalmente. Si se incumplen todos los pedidos internacionales, la pérdida final puede alcanzar los 100 millones de francos. La cara de Moore Sardas repentinamente sombría, ¿no? Se dice que en este momento de crisis, incluso si pierde 100 millones de francos en tiempos normales, Moore Textile Group se verá perjudicado. Mirando hacia atrás en el proceso de internacionalización del grupo, Moore Sardas finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. El último año o dos han sido demasiado suaves. Originalmente pensó que era un dividendo de la guerra entre Prusia y Rusia, pero ahora se da cuenta de que probablemente sea un pozo cavado por los competidores para ellos. Los morosos son todos los principales clientes del grupo, y las dos partes han cooperado más de una vez, pero los pedidos anteriores fueron muy pequeños. Este año aumentó repentinamente. En un principio, Moro Sardas también sospechó si había algún problema, pero la orden era demasiado tentadora. También entienden la situación básica de los clientes y son muy fuertes en el área local. Aunque la cantidad era un poco grande, el depósito se pagó rápidamente y la situación económica era buena a principios de año, por lo que el contrato se firmó sin problemas. Moore Sardas dijo lentamente. Encuentre un hogar para este lote de productos lo antes posible. La cadena de capital del grupo ya está muy apretada y ha estallado una crisis financiera en China. Debemos recaudar más efectivo para evitar accidentes. Don no busque ganancias, siempre que pueda venderlo, incluso si el precio se reduce a la mitad, lo aceptaremos. Este es un caballo muerto como un médico de caballos vivo. Moore Textile Group es famoso en Francia, y todavía es un jugador internacional intransigente. Newton. Incluso si se están desarrollando muy rápido, dependiendo de la influencia de Francia y acaparando mucho mercado de los británicos, la base aún no es suficiente. Este incumplimiento de contrato es la representación más fiel. Si la base es sólida y hay múltiples distribuidores en una región, esta situación pasiva no surgirá. Ahora que el enemigo ha tomado medidas, naturalmente pensará en el problema de encontrar un hogar para ellos. Si desea vender este lote de productos en un corto periodo de tiempo, puede ser más fácil enviarlos de vuelta a China. Por supuesto, esto solo puede ser imaginado. Sin mencionar el aumento de los costos de envío, no hay por qué avergonzarse de traer de vuelta los bienes ya exportados. De todos modos, los capitalistas son de piel dura. La cuestión es que ahora el mercado francés también se ha visto afectado por el dumping de productos textiles británicos. Los productos de Moore Textile Group solo pueden mantener una pequeña ganancia, si ponen más productos en el mercado, comenzarán a perder dinero. Si pudieran vender sus mercancías invendibles con una pequeña pérdida, los capitalistas lo habrían hecho hace mucho tiempo. En estos días, nadie se avergüenza de decir que es un empresario sin una acumulación de productos de almacén. El problema es que el precio de venta de los productos ha bajado, pero el volumen de ventas no ha aumentado, lo que empeora las cosas y realmente matará a la gente.
No es una broma, realmente sucedió. Todos los productos industriales y comerciales se han reducido considerablemente en precio, y los productos del grupo Moore también se han reducido en precio y promoción, pero las ventas totales no han crecido mucho. No es solo el Moore Textile Group el que se ha visto afectado, en comparación con la industria ligera, la industria pesada francesa está llena de cadáveres. Desde que entró en la segunda mitad del año, el precio de exportación del mercado internacional del carbón ha subido durante 5 años consecutivos, con un aumento total del 26,4%, especialmente el precio del coque, que ha subido hasta en un tercio. El fuerte aumento de los precios de las materias primas ha puesto a la industria siderúrgica francesa en una posición difícil. Sin esperar a que todos redujeran la velocidad, marcamos el comienzo de una gran reducción del precio del acero. Los países británico y austríaco continuaron sincronizando acciones. Los precios del acero bruto y el arrabio en el mercado internacional cayeron un 15,4% y un 18,6% respectivamente. Una gran afluencia de acero barato empujó directamente a la industria pesada francesa colectivamente a la era de las tasas de interés negativas. El problema al que se enfrenta la industria pesada francesa ahora es: la producción es igual a la pérdida, a más producción, más pérdida. Ninguna producción también tiene pérdidas, la diferencia entre las dos es solo una cuestión de cuánta pérdida. Capítulo 307. Ante el ataque conjunto de la capital británica y austríaca, el gobierno francés no levantó la mano para rendirse, y Napoleón IV mostró su osadía para asumir la responsabilidad. En primer lugar, instó a las empresas nacionales a retirar inversiones del extranjero, aumentar las reservas de divisas y comprar francos en el mercado internacional. Luego, se emitió una orden ejecutiva que prohibía a los bancos nacionales prestar francos a capital especulativo internacional y entrevistó personalmente a varios consorcios nacionales para este fin. Nadie sabe exactamente de qué hablaron. De todos modos, después de ser entrevistados por el emperador, la gente del círculo financiero francés tiene muchas reglas. Muchas personas también sacaron fondos simbólicamente y se unieron al ejército de resistencia. Ya era demasiado tarde en este momento, y la parte atacante ya había acumulado una gran cantidad de francos, incluso si se vigilara al consorcio doméstico, no ayudaría. En general, el desempeño del gobierno de París en la respuesta a la crisis fue notable y las medidas de respuesta se consideraron oportunas. Es una lástima que la causa fundamental de esta crisis sea que las reservas de divisas y de oro de Francia son seriamente insuficientes. Teóricamente hablando, Francia tiene una gran cantidad de inversiones en el extranjero, y siempre que se retire una quinta parte, puede superar las dificultades. Sin embargo, este es el siglo XIX, no el siglo XXI, y retirar fondos del extranjero simplemente no es algo que se pueda hacer en 1 o 2 días. El tiempo no espera a nadie, esperando el regreso de los fondos en el extranjero, las reservas de divisas del gobierno francés están a punto de tocar fondo. El gobierno de París tiene prisa, si sigue así, usará sus reservas de oro para llenar el agujero en unos días. Originalmente, las reservas de oro del gobierno francés eran insuficientes, y si hay una salida de oro a gran escala, el valor del franco colapsará definitivamente. En lugar de eso, sería mejor rendirse ahora. En el Palacio de Versalles, Napoleón IV ya no tenía el buen humor del pasado, y toda la persona estaba muy deprimida. Obviamente, esta crisis lo golpeó un poco fuerte, y el imperio francés no era tan fuerte como pensaba. Ministra de Economía, Elsa. Hemos limitado el monto de cada canje, pero sigue aumentando la cantidad de personas que vienen a canjear todos los días. Se ha creado pánico, el mercado no es optimista sobre el futuro del franco y los cortos en el mercado financiero está cada vez más corto del franco. Cada vez más. De acuerdo con la situación actual, si no se une ninguna otra fuerza, será cuestión de tiempo antes de que el mercado se derrumbe. Frente al ataque de Yingao Capital, ¿hay alguna fuerza en el mundo que pueda competir? La respuesta es sí. Aunque el consorcio francés es un poco más débil que el capital austríaco-británico, el capital austríaco-británico no ha invertido completamente en él. Si el consorcio francés se une al ejército de guardia, luchará localmente. Con la fuerza del gobierno francés, están completamente capaz de luchar. Después de dudar un momento, Napoleón IV dijo lentamente: enviaré gente para hablar con el consorcio doméstico. Todos los demás temas se pueden discutir, excepto la acuñación.
Dígales que si aún se niegan a hacer concesiones, discutiremos con los británicos cuando Austrian Capital se compromete, nadie debería pensarlo mejor. El consorcio francés está dispuesto a cooperar con las acciones de British Austrian Capital, además de los beneficios en el mercado financiero, es más para obligar al gobierno de París a hacer concesiones. Si el franco colapsara realmente, no sería necesariamente algo bueno para el consorcio francés. A corto plazo, es posible que puedan especular para ganar más dinero, pero esto les hará perder el futuro. El franco pierde su estatus como moneda internacional y el costo del consorcio francés para ir al extranjero aumentará considerablemente. Por supuesto, no los asustó. La mayoría de los capitalistas no piensan a largo plazo y muchos consorcios arraigados en el área local tienen poco interés en la internacionalización. Sin embargo, nadie se atrevió a ignorar la amenaza de Napoleón IV. Si el gobierno francés se compromete directamente con Jingao Capital y lleva al lobo a la casa y pone a Jingao Capital adentro, le costará la vida a la gente. Nada es imposible frente a los intereses, lo que necesita el gobierno francés es estabilidad, y lo que necesita Jingao Capital son intereses. Después de ignorar los factores políticos, la posibilidad de compromiso entre las dos partes es muy alta. Siempre que se pueda lograr el objetivo y se obtenga la ganancia esperada, a los capitalistas francos no les importa si son derrotados o no. No mire la agitación financiera que trajo Franz, de hecho, en este momento, se ha reunido capital de toda Europa, y ha estado fuera del control de Franz durante mucho tiempo. Incluso si los gobiernos británico y austríaco piden un alto juntos, es posible que no funcione. Ya se ha invertido dinero real, y si no obtienes ningún beneficio, solo quieres que los capitalistas paguen, ¿cómo es posible? Desplome bursátil más crisis financiera más exceso de capacidad igual crisis económica, este conjunto de cálculos puede no ser 100% exacto, pero el 99,9% sigue ahí. Primero, Jingao descargó sus productos en Francia y luego se puso al día con la caída del mercado de valores. Antes de que los franceses pudieran respirar, Jingao Capital lanzó un ataque contra el mercado financiero. Al vincular todas estas cosas, podemos sacar una conclusión. La transferencia de la crisis al mundo exterior. El exceso de capacidad más grave es el de los países industrializados británico y austríaco. Incluso si estalla una crisis económica, estos dos países serán los que más sufrirán. Gran Bretaña y Austria se enfrentan no solo a un exceso de capacidad de producción, sino también a un exceso de capital. El dinero de la guerra acaba de hacerse, y los capitalistas de ambos países son muy ricos en sus bolsillos. En circunstancias normales, todo el mundo destinará estos fondos a la inversión, en lugar de ponerlos en el banco a cambio de intereses. Es una pena que todo el mundo se enfrente ahora a un exceso de capacidad de invertir en cualquier industria sea un desastre. Sin embargo, antes de que estallara la crisis entre Gran Bretaña y Austria, los dos países que más crisis merecían, Francia tenía primero un problema. En el Palacio de Viena, Franz respiró aliviado al ver la información que tenía en la mano. Un amigo muerto no es un pobre, si Austria quiere pasar con seguridad la etapa actual, trasladar la crisis es una parte indispensable. Mirando el mundo entero, ¿hay un objeto más adecuado que Francia? Si no aprovecha la falta de reacción de todos y une a los británicos para reprimir a Francia, no habrá ninguna posibilidad en el futuro. No importa cuán discreto sea Franz, será cuestión de tiempo antes de que la teoría de la amenaza austríaca supere a la teoría de la amenaza francesa. En ese momento, Gran Bretaña y Francia unirán fuerzas para luchar contra Austria. Ahora que los franceses están bajo ataque por adelantado, este odio por sí solo puede hacer retroceder el tiempo para que Gran Bretaña y Francia se acerquen durante muchos años. Esta vez el odio es demasiado grande, al menos, la alianza británica, francesa y austríaca llegará a su fin después de la crisis. Mientras desviaba la crisis económica, también golpeó al mayor competidor del continente europeo. La evaluación de Franz de esta operación divina fue perfecta. Dejando la información en su mano, Franz ordenó: dejemos que nuestra gente agregue un fuego en la oscuridad para hacer que esta guerra financiera sea más sangrienta. En particular, debemos centrarnos en la industria pesada francesa. Ahora muchas plantas de acero francesas todavía están. Deberíamos ayudarlos mientras luchan por apoyarlos.
Continúen aumentando el precio internacional del carbón, prohíban las exportaciones nacionales de carbón cuando sea necesario y dejen que los franceses continúen estudiando la tecnología de fabricación de acero al carbón. Por cierto, haga arreglos para que alguien publique noticias en Francia, la culpa de este incidente recaerá en los británicos. La industria pesada es la industria más importante y vulnerable de Francia. Restringidas por recursos insuficientes de carbón, incluso en 1881, un número considerable de empresas francesas todavía usaban carbón vegetal para fabricar hierro. En cuanto a la tecnología de fabricación de acero al carbón, es una broma. Después de muchas mejoras por parte de los franceses, la tecnología de fabricación de acero al carbón se ha estabilizado. Realmente estable, la tasa de aprobación es más del 10%. Por no hablar de la calidad, de todos modos, ni Gran Bretaña ni Austria reconocen que la cosa es de acero. Sabiendo que no funcionará, las empresas francesas solo pueden morder la bala. Solo hay unas pocas áreas productoras de acero en Europa que no están bajo el control de los franceses. Originalmente, la región de Renania era la fuente de materias primas más adecuada para Francia. Lamentablemente, después de la transacción del territorio de Pude, la mayoría de las minas de carbón en la región de Renania cayeron en manos del consorcio británico-austríaco. Este año, el consorcio no ha renunciado a la industria física, ambas partes tienen sus propias fábricas, por lo que, naturalmente, tienen que luchar contra sus competidores. Las dos partes controlaron tácitamente la producción de carbón y elevaron artificialmente el precio internacional del carbón para obtener grandes ganancias. Si alguien cuenta, se sorprenderá al descubrir que el país que más recursos de carbón exporta a Francia es la humilde Bélgica. En este contexto, no es fácil para las empresas francesas consumidoras de carbón. La forma más fácil de golpear a la industria francesa es aumentar el precio del carbón. No está mal tirar la olla a los británicos entre el ejército de la capital que ataca al Franco, es de hecho la capital británica la que tiene la mayor cantidad de capital. El que más dinero tiene es el jefe, el que más gana es el culpable. Se mire como se mire, los británicos son los mayores sospechosos. Si dicen que no son los autores intelectuales, se estima que los franceses no lo creerán. En cuanto a Austria, aunque Franz participó muy activamente, no pudo contener la profunda herencia británica, y los fondos movilizados distan mucho de ser comparables a los de John Bull. Desde el inicio mismo de la operación, el liderazgo ha estado en manos del consorcio británico. El consorcio austríaco solo puede jugar de apoyo, y su papel puede no ser tan bueno como el del consorcio francés. La mayor contribución probablemente sea organizar esta ronda. La decisión de Franz dio el golpe final a la economía francesa. Las primeras en caer no fueron las agonizantes empresas siderúrgicas, sino el muy esperado Moore Textile Group. Un gran árbol atrae el viento en comparación con las empresas siderúrgicas que pierden dinero durante todo el año, todo el mundo sigue prefiriendo una empresa con una fuerte rentabilidad como Moore Textile Group. A nivel internacional, fueron bloqueados por empresas textiles británicas y los canales de venta aguas abajo incumplieron. A nivel nacional, fueron espiados por consorcios. No solo no pudieron obtener préstamos, sino que hubo una farsa en la que muchos vendedores incumplieron los pagos al mismo tiempo. Obligado a estar indefenso, y finalmente tuvo que acudir a los tribunales con el vendedor, pero antes de que comenzara el juicio, Moore Textile Group, que había roto el flujo de caja, tuvo que declararse en quiebra y reorganización. El famoso Moore Textile Group fue devorado por un grupo de cocodrilos gigantes durante la reorganización, dejando solo un desastre. Esto es solo el comienzo, el consorcio está considerando más que un simple grupo textil de Moore. Al ver galopar el capital internacional en el mercado financiero, el consorcio francés también quiere comer carne. Las empresas valiosas se dividieron y se erosionaron, y las empresas sin valor solo podían realmente ir a la quiebra. Las quiebras se extendieron y estalló la crisis económica en Francia. Nota. No hay equipo electrónico, toda la operación manual, el modelo financiero es muy diferente del futuro, especialmente en términos de velocidad de transacción, es imposible golpear cientos de millones en el teclado, capítulo 308. La crisis económica estalló de repente, y el valor del franco fue completamente imparable. En tan solo unos días, el valor de la moneda cayó un 28,7%, conmocionando al mundo. Francia es uno de los 3 gigantes del mundo, su agregado económico ocupa el 5.º lugar en el mundo y su fuerza militar es insuperable.
Cuando el gobierno de París estornuda, el mundo tiembla. Tal gigante, el sistema financiero es tan vulnerable, y es solo una ronda de ataques y se arrodillará. Después de que se completó la cosecha, el capital del consorcio comenzó a retirarse, dejando que el capital especulativo internacional soportara la ira de los franceses. Así como vine en silencio y me fui con una fuerza poderosa, agitando mis mangas sin quitarme una nube. No se llevó ni una sola nube, solo una gran cantidad de aegis, libras esterlinas y oro. Parece que se llegó a un acuerdo tácito. Tras la retirada del consorcio internacional encabezado por Jean Gao, el consorcio francés llegó tarde y se unió al ejército de resistencia. Sin depredadores de capital, el grupo restante de especuladores minoristas, naturalmente, no son los oponentes del consorcio francés. Al ver que el consorcio francés se hizo famoso en la primera batalla, parecía que se convirtió en un héroe de Francia de la noche a la mañana. Napoleón IV estaba medio muerto de ira. Como objeto de descargar su ira, los jarrones del Palacio de Versalles se cambiaron a lote. La política invasora del capital, el dominio absoluto establecido desde la época de Napoleón III, ya no existe. Palacio de Viena, al ver lo que pasó con el gobierno francés, Franz también estaba un poco triste. Después de la crisis económica, la fuerza del consorcio francés ha aumentado considerablemente, y su influencia en el gobierno ha mejorado aún más, y el futuro imperio francés se volverá más animado. Después de simplemente desayunar y deshacerse de estos problemas, Franz se estaba preparando para bañarse bajo la suave luz del sol cuando llegó un invitado no invitado. El secretario de Relaciones Exteriores Wesenberg informó. Su Majestad, los trabajadores de Lyon lanzaron una rebelión armada anoche y la situación en Francia muestra signos de estar fuera de control. Realmente puede vencerlos. No hay duda de que Francia es un gran país. Al menos en este día y edad. Mientras no haya peleas de pandillas, uno contra uno, nadie tiene la fuerza para destruir Francia. La idea de las 1000 millas se derrumbó en hormigas, y por más poderoso que fuera un país, no aguantaba el vaivén interno. La insurrección obrera de Lyon es solo el comienzo. Si no se resuelve el problema de la crisis económica, Francia no será estable. Franz preguntó con suspicacia. El gobierno francés ya no distribuyó alimentos de socorro, ¿por qué hay una rebelión? Esta es una buena política formulada en la era de Napoleón III, y la clase trabajadora francesa tiene beneficios de desempleo. Bajo esta política favorable, aunque el movimiento obrero en Francia todavía florecía, hubo pocos levantamientos. Wesenberg explicó. Según el análisis de las noticias de la embajada, el juicio preliminar debería estar relacionado con la devaluación del franco. Afectados por la devaluación de la moneda, los precios en Francia han subido vertiginosamente y las prestaciones por desempleo originales no he podido satisfacer las necesidades de los trabajadores. Gastos diarios. Franz asintió, sin apresurarse a llegar a una conclusión. En términos generales, el loco aumento de los precios se debe a una combinación de factores. La inflación es solo uno de ellos. Este factor generalmente funciona lentamente. Es imposible que el franco se deprecie hoy, y los precios se dispararán de inmediato. El mercado aún necesita tiempo para reaccionar. Por el contrario, Franz está más dispuesto a creer que el acaparamiento y la escasez de suministros han provocado un fuerte aumento de los precios. Después de dudar por un tiempo, Franz decidió irse por el desagüe. En secreto financió un fondo de actividad para la organización independiente italiana y los dejó esperar una oportunidad. El gobierno francés algo que hacer lío. Sí, Su Majestad. Wesenberg hizo una pausa en su respuesta y luego agregó. Su Majestad, según la información recopilada por nuestras embajadas en todo el país, debido a la presión financiera, Alejandro III entregó la tierra del área recién ocupada como recompensa. Afectado. Por esto, se produjeron varios grados de agitación en Polonia y Prusia Oriental, que acababa de ser ocupada por los rusos. El gobernador del gobierno zarista en Königsberg, a través de la empresa colonial, transmitió la esperanza de que podamos relajar las restricciones de inmigración. Esto es las secuelas de las operaciones anteriores de la caballería cosaca, el gobierno zarista tenía el corazón de pocos habitantes locales, fueron completamente descartadas. Es imposible ganar los corazones de la gente ahora, al menos hasta que esta generación muera. Si los rusos quieren restablecer su base dominante a nivel local, deben apoyar una nueva clase dominante. En este sentido, la decisión de Alejandro III no se equivocó.
En lugar de apoyar a personas locales poco confiables, es mejor reemplazar a su propia gente directamente. Al usar la tierra como recompensa, el gobierno también puede ahorrar mucho dinero. Austria también ha hecho cosas similares en los Balcanes. Es solo que antes de la acción en Austria, la mayoría de la población local había emigrado, por lo que no hubo caos. Después de pensarlo, Franz dijo: si puede ponerse en contacto con los rusos, puede contactarlos en nombre de la empresa colonial. No es conveniente que el gobierno participe directamente en este tipo de cosas. Sin embargo, las condiciones de inmigración no se pueden relajar. Solo tenemos que deshacernos del área local. El pueblo alemán o las minorías étnicas que han sido germanizadas son suficientes. Incluso después del bautismo de guerra, la población de la Polonia rusa más Mar Báltico más Bielorrusia más Prusia Oriental, todos suman casi 10 millones de personas. Incapaces de ganarse los corazones y las mentes de la población local, estos tipos fueron el mayor factor desestabilizador para el gobierno zarista. Si el poder ejecutivo del gobierno zarista es lo suficientemente fuerte y los recursos financieros del gobierno son lo suficientemente fuertes, los elementos obstinados en él pueden ser seleccionados y eliminados, y luego dispersados y colocados, y digeridos lentamente. Lamentablemente, esto es imposible. El gobierno zarista no tiene tal poder ejecutivo ni recursos financieros tan fuertes. Es casi el mismo período después de cambiar la barba, y todos ellos pueden enviarse a cultivar papas. Antes de esto, nunca ha habido un gobierno zarista con una capacidad de ejecución tan poderosa. Los rusos no pudieron hacerlo y los austríacos tampoco. Aceptar un gran número de minorías étnicas al mismo tiempo traerá un golpe fatal al trabajo de asimilación. También hay un límite a la gran integración de nacionalidades, una vez superado ese grado, las cosas se desarrollarán en sentido contrario. Si no hay suficiente interés, Franz, naturalmente, no se hará cargo del desorden de los rusos. Desde el punto de vista de Austria, es realmente bueno tener a estas personas que odian al gobierno zarista y hacen retroceder a los rusos. Influidos por la insurrección obrera de Lyon, el pueblo de París, lugar sagrado de la revolución, naturalmente no puede faltar a sus estudios. El 11 de diciembre de 1881, el pueblo de París lanzó una manifestación masiva y cientos de miles de franceses salieron a las calles en solidaridad con el levantamiento de los trabajadores de Lyon. Como petardos, Francia comenzó a explotar. El 12 de diciembre, Toulouse siguió con un levantamiento de trabajadores, capítulo 309. Una sola chispa puede incendiar una pradera y una revolución puede ser contagiosa, especialmente en Francia, un país con fuertes ideas revolucionarias. Napoleón IV tragó el amargo fruto de las concesiones al consorcio, pensó en un principio que tras obtener el apoyo del consorcio su dominio se consolidaría más, pero la realidad se desarrolló en sentido contrario. Los hechos han demostrado que el capital necesita ser restringido. Una vez que se liberen los grilletes, el capital se comerá a la gente. Según el acuerdo con el consorcio, el gobierno francés ha entregado la economía al mercado y no interferirá con los precios de las materias primas. No hay duda de que este es el culpable de los precios altísimos en Francia. En el contexto del exceso de capacidad en el mundo, los precios pueden dispararse, lo que significa que es evidente. En el Palacio de Versalles, Napoleón IV estaba sentado allí con el rostro sombrío, inmóvil. Una serie de rebeliones domésticas lo han dejado con dudas. Su Majestad, los ministros han llegado, ¿cuándo comenzará la reunión? La voz de la doncella despertó a Napoleón IV. Por favor, ven aquí, la reunión de hoy se llevará a cabo aquí, respondió casualmente Napoleón IV. De acuerdo con las reglas, hay un lugar fijo para las discusiones. Sin embargo, no existe tal cosa como un censor en Francia. Cuando el emperador está de mal humor, nadie se molestará con problemas tan pequeños. Sí, Su Majestad. Ministra de Guerra Lusquinia Fez. Su Majestad, después de 2 días de sangrientas batallas de la 7ª división, finalmente rompimos Lyon ayer por la tarde, y se espera que se despeje dentro de los próximos 2 días. Rebeldes en el área de Lyon. La 5ª división llegó a Toulouse anoche, y la represión de los rebeldes ya ha comenzado, y no pasará mucho tiempo antes de que lleguen buenas noticias. Sin ninguna casualidad, la Revolución Francesa expuso plenamente lo que fue. Llegó deprisa, y deprisa se fue. Lyon, como fue en esta revolución, fue también el primer lugar en ser suprimido.
La llamada batalla sangrienta es en realidad para mostrar mérito. Se puede decir que mientras la revolución de París no triunfe, por mucho que lancen otras regiones, no hay posibilidad de éxito. Napoleón IV asintió con satisfacción. El desempeño del ejército sigue siendo bueno. De acuerdo con la situación actual, no pasará mucho tiempo antes de que la rebelión sea reprimida. Ministro de Policía Ansoch. Su Majestad, anoche desciframos otro caso de conspiración en París, arrestando a 36 miembros del Partido Revolucionario. Este ya es el cuarto caso de conspiración que hemos resuelto este mes. Hay varias señales. Muestra que hay una mano negra detrás de él. En la actualidad, no tenemos información suficiente para determinar quién es la mano negra. Los principales sospechosos incluyen británicos y olímpicos y otras fuerzas antifrancesas internacionales, las antiguas fuerzas de restauración y la burguesía nacional. No mencionar el Partido Revolucionario. Eso es porque las fuerzas revolucionarias en Francia están relativamente dispersas, y las organizaciones revolucionarias grandes y pequeñas superan los 3 dígitos. La mayoría de estas organizaciones son populares en 3 minutos, y las viejas y nuevas se reemplazan todos los días. El Partido Revolucionario de hoy puede convertirse en un partido realista mañana, y las identidades de los dos pueden cambiarse. También hay varios factores que afectan su cambio, puede ser una política del gobierno, puede ser un discurso de un funcionario del gobierno, o incluso puede ser por el clima. Esto no es una exageración en absoluto, realmente hubo organizaciones revolucionarias que cancelaron temporalmente el levantamiento debido a los caminos resbaladizos en los días de lluvia. Por supuesto, la razón definitivamente no es el camino estar resbaladizo en un día lluvioso, sino que es renunciar a la revolución en respuesta al llamado de Dios. No tiene nada de malo, Dios puede manejar cualquier cosa en Europa. Como llovía cuando se inició el levantamiento, significa que Dios no quería ver el desastre de la guerra. Como creyente devoto, naturalmente no puedes ir en contra de Dios. En estos días, la mayoría de las organizaciones revolucionarias en Francia son grupos de base. No tienen un programa político propio o una dirección unificada. La mayoría de los miembros revolucionarios van y vienen libremente, y no tienen fuerza si quieren hacer algo grande. Se mueve. Incluso la rebelión que estalló antes en realidad fue dirigida por sindicatos. En cuanto al Partido Revolucionario, su papel principal es difundir las ideas revolucionarias y levantar la bandera. Napoleón IV frunció el ceño y su intuición le dijo que estos sospechosos podrían estar detrás de escena. No hace falta decir que las fuerzas de restauración de las dinastías anteriores, si la gente quiere reemplazar a sus propios reyes, deben hacer cosas. Y no acaba de abofetearlos en el mercado financiero, y ahora es normal que continúe la conspiración. Especialmente la rebelión de Lyon, la industria textil francesa directa se vio muy afectada, los británicos fueron los mayores beneficiarios y el índice de sospecha estaba lleno. Francia y Austria son los mayores rivales por la hegemonía en el continente europeo, y el gobierno de Viena está de acuerdo en que también es sospechoso de ser una mano negra. Incluso si la rebelión de Lyon al principio no tenía nada que ver con estos dos países, debería estar relacionado ahora. El último objeto de sospecha, la burguesía doméstica, ya no necesita ser puesto en duda. Hay tantos capitalistas, pero no son monolíticos, es normal que unos pocos capitalistas sean revolucionarios. Napoleón IV suspiró, la complicada situación lo hacía sentir sobre alfileres y agujas. Un solo enemigo no es terrible, lo más problemático es la colusión interna y externa, que matará a la gente. Después de reflexionar un rato, Napoleón IV tomó una decisión. Notificar al consorcio y ordenarles que fijen los precios dentro de una semana. Si no pueden hacerlo, todos los acuerdos a los que llegamos antes quedarán sin efecto y el gobierno no se pronunciará. Tomar medidas especiales. Estabilizar la situación interna. Es una amenaza desnuda, y Napoleón IV sabía muy bien cuál era la base de su gobierno. Si continuaba luchando así, no pasaría mucho tiempo antes de que siguiera los pasos de la dinastía de Julio. Comparado con esto, ofender al consorcio es solo un pequeño problema. No importa cuán fuerte sea el consorcio, solo es económicamente fuerte. Mientras los fundamentos estén estabilizados, no podrán cambiar el rumbo. Todos los capitalistas tienen grandes carreras, y está bien hacer un pequeño truco en secreto, pero es imposible que entren en la revolución en persona. Mientras todos sopesaban los pros y los contras, llegó otra mala noticia.
Su Majestad, las cosas están mal. Anoche hubo rebeliones en Roma, Turín, Cagliari, Chambéry, Niza y otras ciudades. Entre ellas, Cagliari y Chambéry han caído, y otras áreas todavía están luchando. El gobierno ha solicitado el apoyo de la guarnición. La organización independiente italiana no es comparable al Partido Revolucionario Francés, y la efectividad de combate de los dos no está en el mismo nivel. La organización independiente italiana no solo tiene el nacionalismo como programa, sino que también carece de talento militar y organizativo. Cuando la familia real sarda estaba en el exilio, había muchos seguidores. En los últimos años, con el estandarte de la familia real sarda y el apoyo secreto de Gran Bretaña y Austria, la organización independiente italiana se ha unificado gradualmente. Para eliminar la organización independiente italiana, el gobierno francés ha hecho muchos esfuerzos, pero con poco éxito. Con el apoyo de muchos donantes en el continente europeo, el poder de la organización independiente italiana no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido día a día. Napoleón IV entró en pánico y dijo: el Ministerio de Guerra envió tropas de inmediato para reprimirlos y no puede dejarles ningún respiro. A diferencia de las rebeliones internas, los países europeos tienen límites incluso para pequeños movimientos, y el sistema político determina que es imposible que todos tomen una posición clara, apoyen al Partido Revolucionario. La organización de la independencia italiana es diferente. La familia real de Cerdeña es el líder, y el estandarte es Independencia más Restauración, que también es miembro del sistema monárquico. Una vez que tengan un punto de apoyo firme, las fuerzas europeas antifrancesas los apoyarán inevitablemente, y no será tan fácil reprimir la rebelión en ese momento. Viena, el gobierno austríaco recibió una protesta de los franceses. ¿Cómo es posible hacer las cosas sin dejar pistas? Sin ningún accidente, el gobierno francés descubrió que Austria apoyaba a la organización independiente italiana. Las protestas francesas, sin causar ola en el gobierno de Viena, fueron descartadas por Franz. Debo admitir que Francia está tirando de odio, especialmente después del establecimiento del gran imperio francés, es decir, el villano jefe está claramente escrito en la cabeza, esperando que todos cepillen la copia. A excepción de las dos fuerzas principales de Inn y Austria, que realmente participaron en la planificación de esta rebelión, otros países en realidad no contribuyeron mucho. Excepto que algunos países fueron intimidados por Francia en sus asuntos políticos y diplomáticos, y contribuyeron con dinero y esfuerzos por venganza. La mayoría de los países europeos donaron dinero a organizaciones independientes italianas solo por simpatía o porque la familia real se vio obligada a salvar las apariencias. Hay tantos países involucrados, e incluso si el gobierno de París quiere tomar represalias, no sabe por dónde empezar. Durante el período reciente, la mayoría de los países de Europa han recibido protestas del gobierno francés, y el asunto terminó aquí y luego desapareció. Esto es realmente la ley, no culpa al público. Ya sea ahora o en el futuro, el gobierno francés no puede usar esta excusa para responsabilizar a todos, de lo contrario vendrá la alianza antifrancesa. Franz preguntó con preocupación: ¿es realmente peligroso el gobierno de París? Una cosa es atacar al imperio francés y otra cosa es matar al imperio francés. Si el imperio francés realmente colapsara ahora, no sería bueno para Austria. Las revoluciones son contagiosas, especialmente en un momento en que el continente está en crisis económica. Una vez que triunfe la Revolución Francesa, está destinada a desencadenar una nueva ola de revoluciones continentales. En ese momento, Austria tuvo que enviar tropas para ayudar a los países europeos a apagar el fuego. A Franz no le gustaba este trabajo pesado e ingrato. Primer ministro Félix. Su Majestad, París es ahora un polvorín, pero si hay una pequeña chispa, puede explotar en cualquier momento. Si el gobierno francés responde de manera efectiva y tranquiliza a la gente a tiempo, la crisis puede ser reprimido. De lo contrario, es muy probable que la dinastía Bonaparte sea destruida. En comparación con la crisis de París, la rebelión de Lyon y el movimiento independentista italiano no son nada. Mientras París no se amotine, el gobierno francés podrá resolver estos pequeños problemas tarde o temprano. Francia sintió. Innumerables hechos han demostrado que el mayor barril de pólvora en Europa en los tiempos modernos ya no son los Balcanes, sino el lugar sagrado revolucionario de París.
Para no detonar este polvorín, cuando Austria hizo pequeños movimientos, solo se mantuvo en apoyo de la organización independiente italiana, y nunca incitó al Partido Revolucionario a lanzar una rebelión. Las posiciones británica y austríaca sobre este tema están unificadas. La Revolución de París estuvo llena de demasiadas incertidumbres y nadie quería quemarse. Bajo el efecto mariposa, la historia europea ha cambiado más allá del reconocimiento. Franz no podía garantizar que no habría otro Napoleón en Francia. El imperio francés actual sigue siendo muy sólido, y con un líder talentoso, todavía puede hacer que Austria no pueda comer. Para estar seguro, es mejor hervir las ranas en agua tibia. Después de lanzar unas cuantas veces más, cuando los franceses casi han derrotado a la familia, es la forma real de apresurarse a preparar el cuchillo. Capítulo 310. El desarrollo de las cosas a menudo tiene dos lados. Mientras que la crisis económica devastó el continente europeo y causó confusión, también aceleró el establecimiento del sistema de Viena. Sonaron los cañonazos de Lyon, y el gobierno francés se vio envuelto en un dilema de asuntos internos y externos. El vigoroso desarrollo del movimiento independentista italiano llevó al gran imperio francés al borde de la desintegración. Para cambiar su situación política y diplomática desfavorable, los franceses necesitan urgentemente una situación internacional estable, y el gobierno de París tuvo que hacer concesiones en el tema del desarme. Sin la obstrucción de los franceses, la próxima conferencia de desarme transcurrió sin problemas. El 21 de enero de 1882, 15 países europeos, incluidos Gran Bretaña, Francia, Rusia y Austria, firmaron el Tratado sobre la limitación de armamentos del ejército. Según el tratado, el tamaño de los ejércitos de cada país es el siguiente. Imperio ruso 500.000. Austria. 486.000. Francia 382.000. España 246.000. Imperio. Gran Bretaña 116.000. 156.000. Federal. Portugal 28.000. Prusia 28.000. Grecia 18.000. Montenegro 3.600. Y, en términos generales, este tratado de armas se basa en la fuerza integral de cada país, teniendo en cuenta el equilibrio militar regional. La participación del Reino de Prusia es baja, es decir, el gobierno de Berlín es pobre y no puede soportar demasiadas tropas. Hace tan solo 6 meses, el gobierno de Berlín ya había comenzado a planificar el desarme, y el mayor problema era que no había forma de persuadir a los militares para que aceptaran. Después de finalmente ponerse al día con el Tratado de Limitación de Armas, el gobierno, naturalmente, no buscará cuotas para los militares. La firma de un tratado internacional ha creado un hecho establecido. No importa cuán fuerte sea el ejército prusiano, debe acatarlo. La derrotada Prusia no tiene derecho a crear problemas. Se firmó el Tratado de Limitación de Armas y la sombra de la guerra que persistía en el continente europeo desapareció de inmediato. Al menos durante los próximos 10 años, la seguridad de todos está garantizada. Limitar el número de ejércitos, aunque las ventajas de los países grandes siguen siendo obvias, pero bajo la restricción mutua de varios países, han perdido la capacidad de anexar países pequeños. Sí, principalmente para Francia. Una vez que se completa el desarme, los franceses aún pueden mantener su propia seguridad, pero no es suficiente para continuar expandiéndose. Sabiendo que estaban en el punto de mira, los franceses solo podían aceptarlo. En este momento, Napoleón IV tuvo que frenar sus ambiciones para evitar ser atacado desde dentro y desde fuera. El tratado de armas limitaba solo a Europa continental, y todos ignoraban tácitamente a los ejércitos coloniales de ultramar. No se trata de dejar una puerta trasera, sino una necesidad práctica. Hay 3 razones principales para ser ignorado. Primero, es imposible mantener el sistema colonial sin suficientes tropas. Segundo, la mayoría de los ejércitos coloniales tienen una efectividad de combate limitada y no son valorados por todos. Finalmente, la productividad de los tiempos es limitada. Si las tropas de ultramar quieren ser transportadas al continente europeo, necesitan muchos recursos humanos y materiales. Económicamente, es mejor expandir directamente las fuerzas armadas. Después de que se firma el Tratado de Armas, lo siguiente es fácil de discutir. El propósito del sistema de Viena es: los países europeos proporcionan conjuntamente garantías para la seguridad de su propia patria con el fin de mantener la paz y la estabilidad en el continente europeo.
En esta era de crecientes olas contra la guerra, los gobiernos de todos los países no tienen interés en lanzar guerras en el continente europeo y, naturalmente, no rechazarán tal tratado. Las disputas de todos son principalmente sobre los detalles. En términos generales, los países europeos son amantes de la paz. Aunque los políticos no la amen, la situación internacional y los pueblos europeos les harán amar la paz. Mientras todos celebraban la llegada de la paz, se gestaba otra carrera armamentista. El Palacio de Viena, una conferencia militar que determinará la dirección futura de Austria y el mundo, se lleva a cabo en secreto. En este momento, Franz sostiene una copia de los parámetros de diseño del buque de guerra. Si está familiarizado con la historia del desarrollo naval, le resultará muy familiar. Desplazamiento de 14.147 toneladas, desplazamiento a plena carga de 15.786 toneladas. 126,7 metros de largo, 21,86 metros de ancho. Rango de crucero de 10 nudos / 4.700 millas náuticas, velocidad máxima de 18,3 nudos. Capacidad de almacenamiento de carbón diseñada de 950 toneladas. Equipado con 4 motores principales de 305 mm cañones, 10 cañones de fuego rápido de 150 mm, 16 cañones de fuego rápido de 57 mm, 12 cañones de 47 mm y 7 tubos lanzatorpedos de 450 mm. Así es, el comienzo del antiguo acorazado. El efecto mariposa de Franz todavía afecta la historia del desarrollo naval. Sin la guerra franco-prusiana, la armada francesa no se desvió debido a problemas de financiación, y con la armada austríaca en ascenso, la competencia en el océano fue mucho más cruel que en el mismo período de la historia. Donde hay competencia, hay desarrollo. En esta era en constante cambio, nadie se atreve a quedarse quieto. En este contexto, las tecnologías navales de varios países están al menos 10 años por delante del mismo período de la historia, y también surgió el concepto de diseño de los antiguos acorazados. Franz no pudo ayudar con esto. Los buques de guerra son la encarnación de la fuerza industrial de un país, no solo una supuesta idea. Si observa detenidamente, encontrará que a los diseñadores nunca les ha faltado cerebro, y hay muchas ideas avanzadas, que se ven obligadas a dejar de lado por varias razones. Sin mencionar los antiguos acorazados, se han propuesto conceptos similares a los acorazados y portaaviones. Al principio, Franz todavía estaba conmocionado, pensando que se había encontrado con un viajero, pero resultó que pensó demasiado. El hermano que propuso el concepto de diseño de un acorazado similar no lo mencionará. Aunque está un poco adelantado, todavía es aceptable y aún es posible implementarlo con la fuerza industrial de Austria. Los que diseñaron el portaaviones fueron mucho más interesantes. Por ejemplo, teoría del portaaviones dirigible. Se puede ver por el significado literal de que es poner la aeronave en el barco y luchar contra el bombardeo. Técnicamente, esto está totalmente bien. El bombardeo se ignora primero. La clave es que la aeronave tarda en despegar. El enemigo te enviará al mar antes de que vueles hacia el cielo. Esto no es nada. Otro diseñador que propuso un ataque suicida, Franz pensó que era posesión de la brigada kamikaze. Los aviones acababan de nacer y el combate era imposible. Un diseñador abrió su mente y puso el avión en el barco como una bomba de un solo uso, y cuando estalló una guerra, lo embistió directamente contra el barco de guerra enemigo. No hay problema técnico, la clave es dónde encontrar tantos guerreros que se suicidaron volando. En cualquier caso, la mente abierta sigue siendo digna de elogio. En cuanto a sus conceptos de diseño, póngalos primero en la sala de reserva técnica del buque de guerra. Franz preguntó: ¿cuánto tiempo llevará construir este tipo de acorazado? El Ministerio de Marina revisó muchas veces las propuestas de diseño que se le pudieron entregar y se determinó que no había problemas técnicos. Antes de que lo sacaran, el almirante Castagni respondió: tomará alrededor de 1 año y medio de acuerdo con la velocidad normal de construcción. Si se acelera la velocidad, se puede completar en 1 año. El tiempo de construcción es de 1 año y medio, más el tiempo de preparación por adelantado y el tiempo de depuración después del lanzamiento, puede tomar 2 años antes del tiempo de servicio real. En comparación con los acorazados anteriores, esta velocidad es lenta, pero en comparación con los futuros acorazados, esta velocidad es muy rápida.
En términos generales, el primer barco de un nuevo tipo de barco de guerra tiene la velocidad de construcción más lenta, y cuanto mayor sea el número de barcos construidos, más rápido será el último. Franz asintió y dijo a la ligera: simplemente siga la velocidad de construcción normal, construya uno primero y vea el efecto. El costo de este último puede bajar, pero como el primer buque de guerra como producto de prueba, el costo no es absolutamente bajo. Los parámetros literales no son iguales a los parámetros reales. El verdadero rendimiento del buque de guerra solo se conocerá después de que se construya. Los valores de diseño son teóricos y, en circunstancias normales, habrá algunas discrepancias. La magnitud del error depende de la suerte. Un canal para ti, un canal para todos. Cirname Audionovelas. Final del capítulo 310.